Para abril de 1945, la situación del Tercer Reich era verdaderamente crítica. Ante el avance irrefrenable del Ejército Rojo desde el este y de las fuerzas norteamericanas desde el oeste, Hitler entendió que todo estaba perdido. No ganaría la guerra que él mismo había impulsado. Por el contrario, para finales de abril, el Führer se encontraba encerrado en su búnker de Berlín, mientras las tropas soviéticas se aproximaban más y más. Solo le quedaban días. Ser capturado no era una opción. Hitler no estaba dispuesto a ser juzgado y castigado por las atrocidades cometidas. Al mismo tiempo quería evitar el final de su aliado Benito Mussolini, cuyo cuerpo había sido violentado y profanado por el pueblo luego de ser fusilado. Hitler no intentó escapar, sabiendo la misión casi imposible. La historia es conocida. El Führer se casó con su pareja Eva Braun y poco después ambos se suicidaron al mismo tiempo. Sus cuerpos fueron quemados y enterrados para evitar la profanación de los soviéticos que poco después tomaron la capital alemana. Pero ¿cómo fueron las últimas 24 horas en la vida de una de las figuras más infames de la historia? ¿Cómo llegó a la decisión que el suicidio era la mejor opción? No te muevas de tu pantalla, porque en los próximos minutos te contaremos todo sobre el último día en la vida de Adolf Hitler. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. Para abril de 1945, sino antes, los dirigentes nazis ya tenían en claro que la batalla por Berlín sería la última de la guerra en Europa. Las fuerzas norteamericanas y soviéticas se habían encontrado en el Elba, solo a 100 kilómetros de la capital, mientras otras tropas del Ejército Rojo luchaban desde el este en la batalla por los Altos de Shiloh, la última línea defensiva de importancia que protegía Berlín. El 19 de abril, las fuerzas alemanas se retiraron derrotadas, dejándole el camino libre a los soviéticos. Durante los días siguientes, la artillería aliada bombardeó la ciudad y los tanques llegaron hasta las afueras. Hitler veía esta situación desde su búnker con una casi total resignación, sabiéndose derrotado, pero aún en parte deseando una milagrosa solución. El 22 de abril, 2 días después de su 56º cumpleaños, el Führer sufrió un colapso nervioso al enterarse que su orden de lanzar un contraataque no fue llevada a cabo por sus tropas. Enfurecido, declaró ante su gente de confianza que la guerra estaba perdida, rechazando cualquier plan de escape y afirmando que se quedaría en Berlín hasta el final y luego se dispararía. Durante sus últimos días, Hitler comenzó a sentirse traicionado y a desconfiar de sus comandantes y hombres de mayor confianza, inclusive de Himmler, que había intentado negociar la paz con los aliados de Occidente, y de Göring, de quien desconfiaba porque creía que estaba planeando un golpe de Estado. A ambos los destituyó de todos sus cargos y ordenó sus capturas. A pesar de los pedidos desesperados de sus súbditos más cercanos que querían que intente escapar, Hitler ya tenía decidido que el suicidio sería su vía de escape. No podía arriesgarse a ser capturado como lo había sido Benito Mussolini, quien luego de ser fusilado junto a su amante Clara Petacci, fue colgado de una estación de servicio en Milán, donde la gente lo golpeó y violentó hasta desfigurar su cuerpo. Hitler sabía que para evitar ese destino para él y para su novia, Eva Braun, no debían salir de su refugio. Este empezó a organizar su muerte. Contaba con unas cápsulas de ácido prúsico que había obtenido a través de Himmler, pero su traición le hacía dudar de estas, por lo que le ordenó a uno de sus comandantes que las probara en Blondie, su perro favorito. La cápsula funcionó. Blondie murió inmediatamente. Mientras tanto, las fuerzas soviéticas se acercaban cada vez más y pronto se encontraban a aproximadamente 500 metros del Führerbunker. El 29 de abril a la medianoche, Eva Braun y Adolf Hitler se prepararon elegantemente para su último compromiso. A la madrugada del día siguiente salieron de sus habitaciones y ante nazis de alto rango como Martin Bormann y Joseph Goebbels se casaron. Antes de irse a dormir con su nueva esposa, el Führer le dictó a sus hombres sus últimas voluntades y su testamento, en los que les dejaba el puesto de jefe de Estado y de canciller a Karl Dönitz y Joseph Goebbels respectivamente. A la mañana del 30 de abril, los dos amantes se levantaron. Apenas habían dormido. Hitler tomó sus medicaciones. Si bien siempre ha sido hipocondríaco, en sus últimos tiempos parecía padecer de la enfermedad de Parkinson, además de otros problemas cardíacos y de estrés.
Eva seleccionó el vestido en el que moriría y se dirigió al jardín a ver el sol por última vez. Por su lado, Hitler habló con sus generales, quienes le informaron que la situación de las tropas era crítica. La batalla de Berlín terminaría por esa tarde. Alrededor de las 2:30 p.m., Hitler comenzó a despedirse de sus asesores, comandantes e integrantes del búnker. A pesar del ruego de Goebbels para que reconsidere su decisión, el Führer se retiró a su estudio junto a su esposa. Según reportaron los testimonios de los presentes, a las 3:30 p.m. se escuchó un solo disparo. Poco después, Bormann y otros asistentes del búnker entraron a la habitación y encontraron el cuerpo sin vida de Adolf Hitler, quien se había disparado en la sien derecha con su propia pistola, una Walther PPK 7.65. Sentada a su lado estaba Eva Hitler, también muerta, pero ella por el efecto de una cápsula de cianuro. Siguiendo las claras instrucciones del Führer, los presentes tomaron los cuerpos y los llevaron al jardín de la Cancillería alemana. Allí los rociaron de gasolina y los prendieron fuego durante horas. Frente a la enorme llama, Goebbels, Bormann y varios otros comandantes despidieron a su líder levantando su mano derecha en el tradicional saludo nazi. Finalmente, alrededor de las 6 p.m., el oficial de la SS, Ewald Lindlof, se dirigió al jardín con una pala y enterró los cuerpos de Adolf Hitler y de su esposa. El 1 de mayo, la noticia de la muerte del Führer salió a la luz. Dönitz fue anunciado como el sucesor. Este pidió llorar a Hitler, quien supuestamente había fallecido heroicamente defendiendo la capital del Reich. A la madrugada del día siguiente, el Ejército Rojo se hizo de Berlín. Stalin pidió que se consigan las pruebas certeras de la muerte de Hitler. En el jardín de la Cancillería, los soviéticos encontraron restos dentales de los cuerpos, pero no mucho más. En primera instancia, el técnico y la asistente dental de Hitler fueron capturados para que los analicen. Ambos confirmaron que se trataban de los dientes del Führer y de su esposa. Posteriormente, en 1968, 1972 y 2017, especialistas respaldaron este veredicto inicial a través de numerosas pruebas científicas. Sin embargo, muchas personas, entre ellas Stalin, se mostraron reacios a aceptar esta historia oficial. Esto llevó a numerosas teorías sobre el posible verdadero destino final de Hitler. Algunas hipótesis conspiran que este escapó a través de los submarinos U-Boat hacia Sudamérica, específicamente al sur de Argentina. Otras incluso sostienen que escapó a una base secreta en la Antártida. De cualquier manera, la mayoría de los historiados y especialistas concuerdan que la muerte de Hitler se dio esa tarde del 30 de abril en el estudio de su búnker junto a su esposa. If you want to know what Hitler is thinking, you should look at what Himmler is doing. No one interprets and understands Hitler's desires in racial policy with a better track record of accuracy than Heinrich Himmler. Una figura turbulenta y oscura, fundadora del nazismo, no puede tener un final como cualquiera. Los últimos días de Heinrich Himmler, los cuales parecen salidos de una película de Hollywood, son tan dramáticos y sombríos como la vida que lo antecedió. Al acercarse el colapso del Tercer Reich, este siniestro funcionario se vio envuelto en una vorágine de eventos desconcertantes que quedarían registrados en la memoria de la nación alemana. En el video de hoy examinaremos los eventos que llevaron al arresto de Himmler, así como las consecuencias de su traición en los días que precedieron a su captura. Acompáñanos en este viaje profundo y revelador hacia el ocaso del poder nazi y los últimos días de Heinrich Himmler. Bienvenido una vez más a Historia Militar. El 22 de mayo de 1945, en el ocaso de la Segunda Guerra Mundial, una patrulla británica en Bremerförde, al norte de Alemania, se encontró con 3 individuos que levantaron sospechas. Aunque el conflicto casi había llegado a su fin, persistían temores de que algunos nazis intentaran reorganizarse o huir. Por eso los controles fronterizos estaban particularmente atentos. La situación que alertó a los ingleses fue la presencia de un grupo de hombres vestidos con elegantes abrigos largos.
Dos caminaban adelante mientras que un tercero, con un parche en el ojo y apariencia mucho más desaliñada, los seguía de cerca. Constantemente los dos primeros verificaban la presencia del hombre tuerto como si siguieran sus órdenes, despertando cierta desconfianza en los vigilantes. Debido a este recelo, los sospechosos fueron detenidos. Al ser llevados a un puesto de control, los guardias británicos solicitaron sus documentos. Los tres detenidos presentaron un formulario que los soldados alemanes solían recibir al final de la guerra, detallando nombres, rangos y fechas de nacimiento. El documento del hombre que llevaba el parche en el ojo indicaba que era un sargento llamado Heinrich Hitzinger. El sujeto, confiando en su bajo rango y la aparente autenticidad de su documento, esperaba pasar desapercibido. Sin embargo, en el papel había un sello muy particular. Dicha marca sería la condena del farsante, ya que la inteligencia británica la asociaba con miembros de las SS que trataban de escapar. La orden de las fuerzas aliadas era contundente: detener a como dé lugar a cualquier persona que llevara ese sello en su documento y a quienes lo acompañaran. De esta manera los tres viajeros fueron demorados, y al día siguiente los hombres fueron trasladados a un campo de detención. En ese momento Hitzinger, quizás temiendo que su identidad falsa no durara mucho, solicitó desesperado ver a un oficial de rango superior. De forma inesperada se quitó el parche del ojo y reveló su nombre real. Dijo ser Heinrich Himmler, el líder de las SS y arquitecto clave del Holocausto. Los británicos, completamente anonadados, iniciaron el interrogatorio para confirmar su identidad. Si decía la verdad, estaban frente a uno de los hombres más poderosos del Reich, una de las personas más malvadas del siglo XX. Antes de que descubramos si el hombre del parche era efectivamente quien decía ser, te contaremos ahora quién era Heinrich Himmler, uno de los hombres más siniestros de la historia moderna. Nacido el 7 de octubre de 1900 en Múnich, Baviera, en el seno de una familia católica, conservadora y de clase media, este oscuro personaje desempeñaría un papel crucial en la gestación y consolidación del Tercer Reich. Himmler completó sus estudios secundarios en Landshut en julio de 1919 y durante su tiempo allí se afilió a una fraternidad de estudiantes nacionalistas alemanes. Con ese grupo se sumergió en la lectura de la literatura racista nacionalista llamada Völkisch, predominante en la extrema derecha alemana durante el periodo de entreguerras. Luego asistió a la Universidad Técnica de Múnich, donde estudió agronomía. No hay evidencia de que haya tenido actividades nazis significativas durante sus años universitarios, pero el germen de una persona sectaria empezaba a asomarse en algunas de sus acciones. Al obtener su título universitario en agosto de 1922, Himmler ya se había convertido en un ferviente nacionalista discriminador y en activista político. Himmler, who came across as this sort of rather weak person, was in fact one of the most evil and one of the strongest people in the creation of this racial horror nightmare that was created by Nazi Germany. En agosto de 1923 se unió al Partido Nacional Socialista y dedicó el resto de su vida a la causa nazi. El 9 de noviembre de 1923, Himmler participó en un famoso asalto y manifestación protonazi junto a Adolf Hitler, Ernst Röhm, Hermann Göring y otros futuros líderes del Reich, lo que marcó un hito en su compromiso con el movimiento totalitario. En la convulsa posguerra de Alemania, la República de Weimar luchaba por estabilizarse de una inflación desenfrenada que empujaba a la nación al borde del colapso. Fue en este contexto tumultuoso que Hitler y Himmler, respaldados por las SA, que eran las tropas de asalto nazis de ese momento, decidieron llevar a cabo el famoso putsch de la cervecería. La noche del 8 de noviembre irrumpieron en una reunión en la Bürgerbräukeller, una cervecería de Múnich, donde el líder bávaro Gustav von Kahr hablaba frente a una audiencia variopinta. En un acto audaz,
Hitler subió al escenario, disparó al techo y proclamó el inicio de una revolución nacional, convocando a los presentes a derrocar al gobierno. Himmler y el Führer pensaban que podían canalizar el descontento social y comenzar un alzamiento eficaz. Sin embargo, el intento de golpe de Estado no salió como lo habían planeado. La policía y las fuerzas gubernamentales aplastaron la revuelta al día siguiente. Hitler resultó herido y posteriormente fue detenido, mientras que Himmler logró escapar temporalmente. Aunque el putsch de la cervecería fue un fiasco inmediato, marcó el inicio de la ascensión meteórica de Hitler y de manera menos evidente en ese momento de Heinrich Himmler. Este acontecimiento sentó las bases ideológicas para el nazismo y a pesar de las consecuencias legales para Hitler, consolidó su estatus como líder indiscutible del movimiento. Tras el arresto del Führer y la subsiguiente ilegalización del partido, Himmler continuó apoyando la causa nazi clandestinamente. Después del fracaso de ese acontecimiento, el lugarteniente consolidó su reputación como hábil orador y organizador dentro del partido. Sus discursos destacaban la importancia de la conciencia racial, el culto a la raza alemana, la necesidad de la expansión y los asentamientos germanos. También fomentaba la lucha contra los denominados eternos enemigos de Alemania. En estos grupos se encontraban el capital judío, que eran un conjunto de empresarios hebreos exitosos, el marxismo, el socialismo, el comunismo y el anarquismo, la democracia liberal y los pueblos eslavos. Su dedicación y lealtad llamaron la atención de Hitler, quien tras su liberación lo seleccionó para liderar las SS el 6 de enero de 1929. Se trataba de una organización que originalmente tuvo como propósito la protección personal del líder nazi. Con Himmler al mando, estas fuerzas paramilitares evolucionaron de una simple unidad de escolta a una organización vasta y temible, que se involucraba en actividades que iban desde la seguridad interna del mismísimo Führer hasta la gestión de campos de concentración. Himmler se destacó por su habilidad para organizar y administrar el poder del régimen de manera eficiente, contribuyendo así al crecimiento y la influencia de las SS dentro de la estructura del Tercer Reich. En ese momento las SS tenían una modesta cifra de 280 miembros. Sin embargo, lejos de ver este humilde inicio como un límite, Himmler vislumbró la posibilidad de transformarlas en una fuerza de élite para el partido nazi. Para el ascenso de Hitler al poder en enero de 1933, las SS ya habían crecido de manera significativa y contaban con más de 52.000 miembros. Bajo la dirección de este siniestro personaje, las Schutzstaffel adquirieron roles cruciales relacionados con las metas a largo plazo del partido, centrándose en la seguridad interna y la preservación de la pureza racial. Uno de los hitos más oscuros de los primeros años de Himmler fue la creación de la Gestapo, la temida policía secreta del régimen. Bajo su dirección, este organismo clandestino desplegó tácticas brutales para eliminar cualquier forma de oposición al partido y a Hitler. Su ascenso al puesto de Reichsführer, que era el comandante en jefe de las SS, no solo evidenció su habilidad para la organización, sino también su compromiso fanático con la ideología racial y antisemita del nacionalsocialismo. Su influencia se extendió a la implementación de políticas eugenésicas y a la planificación del Holocausto. Veamos ahora la extrema crueldad de este perverso hombre en el exterminio sistemático de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Heinrich Himmler, Vollstrecker der Mordbefehle. Ob die anderen Völker in Wohlfahrt leben, ob sie verrecken vor Hunger, das interessiert mich nur so weit, als wir sie als Sklaven für unsere Kultur brauchen. Anders interessiere ich mich nicht. Ob bei einem Bau eines Panzergrabens 10.000 russische Weiber an Entkräftung umfallen oder nicht, interessiert mich nur so weit, als der Panzergraben für Deutschland fertig wird. Como jefe de la policía y las SS, Himmler también tuvo un papel clave en la represión interna del régimen
utilizando métodos brutales para eliminar cualquier forma de resistencia o disidencia. Su participación en la planificación y ejecución de eventos como la Noche de los Cuchillos Largos en 1934 reflejó su disposición a eliminar a rivales políticos internos. Su influencia dejó una huella indeleble en los horrores del nazismo, y su papel en la gestión de la maquinaria represiva y genocida del Tercer Reich lo colocó entre los perpetradores más notorios de crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos. Himmler, obsesionado con la idea de una raza aria superior, ideó y supervisó el sistema concentracionario que se convertiría en sinónimo del genocidio nazi. Desde campos de concentración hasta campos de exterminio, su mano ejecutora guió la maquinaria de la muerte que llevaría a la aniquilación sistemática de millones de personas, principalmente judíos, pero también gitanos, discapacitados, comunistas y otros considerados escoria por el régimen. La tristemente célebre Conferencia de Wannsee, celebrada el 20 de enero de 1942, marcó un hito en la historia de la barbarie nacionalsocialista. Himmler desempeñó un papel clave como uno de los arquitectos principales de la solución final. Como líder de las SS, apoyó y coordinó las medidas para la deportación y el exterminio sistemático de los judíos durante el Holocausto. Esta disertación selló la suerte de millones, estableciendo los medios y métodos para llevar a cabo la matanza sistemática en campos de exterminio como Auschwitz, Sobibor, Treblinka y muchos otros a lo largo y ancho de Europa. Himmler, junto con otros altos funcionarios nazis, discutió y planificó los detalles operativos para llevar a cabo la solución final, un eufemismo cruel para referirse al exterminio masivo de judíos europeos. No solo fue el arquitecto de la logística detrás del Holocausto, sino que también supervisó personalmente la construcción y operación de campos de concentración. Su rol siniestro no se limitó a la distancia burocrática. Visitaba regularmente los campos, presenciaba ejecuciones y promovía la deshumanización de las víctimas. Incluso llegaba a pasear por los truculentos establecimientos de la mano de su pequeña hijita, mostrándole orgulloso el trabajo que realizaba. Una imagen tan siniestra como verdadera, que pinta de cuerpo entero a uno de los más inhumanos y despiadados de los jerarcas nazis. Escuchemos en sus propias palabras lo que pensaba del Holocausto. Ich will auch ein ganz schweres Kapitel nennen. Ich meine die Ausrottung des jüdischen Volkes. Es gehört zu den Dingen, die man leicht ausspricht. Das jüdische Volk wird ausgerottet. Das fanden in jeder Parteigenosse. Ganz klar steht in unserem Programm drin, Ausschaltung der Juden, Ausrottung machen wir, Kleinigkeit. Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen. Wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da liegen. Und dies durchgehalten zu haben und dabei anständig geblieben zu sein, ist ein niemals genanntes und niemals zu nennendes Ruhmesblatt. A medida que la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin, Himmler se encontraba cada vez más atrapado en el espiral del declive nazi. En abril de 1945, con las fuerzas enemigas avanzando inexorablemente hacia Berlín, buscó negociar la rendición del Tercer Reich con Gran Bretaña y Estados Unidos. En secreto inició conversaciones de paz con los aliados occidentales y sorprendentemente incluso intentó negociar con los judíos a través del conde Folke Bernadotte, un diplomático sueco. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, ya que los aliados insistieron en una rendición incondicional. Lo más grave de la negociación para Himmler no fue la negativa de los aliados, sino que este acuerdo fue llevado a espaldas del mismísimo Führer. La traición a Hitler se gestó en secreto, como una conspiración para buscar una salida ante el inevitable colapso del Tercer Reich. El que había sido su más leal seguidor desde los inicios,
pretendía desesperadamente evitar las consecuencias de los crímenes de guerra y los juicios que se avecinaban con la derrota alemana. Buscaba establecer un acuerdo de paz que preservara su propia vida. En el invierno de 1944 y 1945, ideó utilizar a los prisioneros de campos de concentración como moneda de cambio para iniciar dichas conversaciones. Sin embargo, las tentativas de Himmler resultaron infructuosas, ya que los aliados se negaron a consensuar con alguien tan vinculado a los crímenes nazis. La noticia de las negociaciones llegó a Hitler durante la avanzada que se dio sobre la asediada Berlín la noche del 28 al 29 de abril de 1945. En uno de sus últimos actos oficiales, Hitler destituyó a Himmler de todos sus cargos y ordenó su arresto, furioso por su intento de negociar un acuerdo que consideraba la traición en un momento crítico para el Tercer Reich. Este episodio arrojaba luz sobre las tensiones internas dentro de la élite nazi y la desesperación que se apoderó de algunos de sus principales líderes mientras se enfrentaban el inminente colapso. La traición de Himmler a Hitler reveló una vez más la complejidad de las decisiones que marcaron el final de una era oscura en la historia mundial. Ante la inminente derrota, Himmler intentó ocultar su identidad y escapar de la justicia aliada, pero no solamente quiso salvar su pellejo. En medio del caos y la decadencia del Tercer Reich, la familia de este jerarca nazi se encontraba en una situación precaria. La esposa e hija de Himmler, Margarita y Gudrun, se vieron atrapadas en la caída inminente del régimen. Himmler estaba desesperado por protegerlas, por lo que intentó llevar a cabo acuerdos secretos para garantizar su seguridad. Las gestiones del jefe de las SS apuntaban a buscar un pacto que asegurara la supervivencia de ambas, por lo que exploró opciones diplomáticas. Sin embargo, no pudo evitar que las consecuencias de sus actos cayeran sobre su familia. Después de la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial, las autoridades aliadas detuvieron a las dos mujeres. Margarita fue liberada después de un corto periodo de detención. Luego de la guerra llevó una vida más discreta y trató de distanciarse de la infamia asociada al apellido de su esposo. Gudrun, que era una adolescente en ese momento, fue liberada más tarde y se convirtió en una figura controvertida en la posguerra. Se asoció con grupos neonazis y organizaciones de extrema derecha. Su vida estuvo marcada por la defensa a las ideas de su padre. Este episodio, en medio de los últimos días del Tercer Reich, arroja luz sobre la complejidad de las relaciones familiares dentro de la jerarquía nazi y da cuenta de las decisiones desesperadas que algunos de sus líderes tomaron para intentar preservar a sus seres queridos. El 10 de mayo de 1945, tras la caída definitiva de Berlín ante las fuerzas soviéticas, emprendió una desesperada huida desde Flensburg. En aquel sitio intentó pasar desapercibido disfrazado como miembro de la Geheime Feldpolizei, la policía secreta de la Wehrmacht. Se afeitó y llevó a cabo diversos disfraces para evitar ser reconocido. Adoptó el alias de Sargento Heinrich Hitzinger y emprendió un viaje clandestino. Este intento de escapar de la justicia aliada evidenció la cobardía que caracterizó al arquitecto clave del Holocausto a lo largo de su vida. La fuga de Himmler fue una trama de engaños y estratagemas, pero su suerte cambió el 22 de mayo, tal como narramos anteriormente en el puente estratégico que conectaba las ciudades de Hamburgo y Bremen. Esta captura fue considerada una victoria para las fuerzas aliadas, ya que habían atrapado a una de las figuras más importantes del Reich. Y aquí volvemos al momento preciso del comienzo del video, en el que los soldados aliados estaban intentando comprobar la identidad de Himmler. La indagación de los guardias aliados parecía indicar que efectivamente este sujeto era quien decía ser. Para estar seguros, los soldados solicitaron una revisión física que pudiera confirmar la declaración del prisionero. Durante el examen médico dirigido por el capitán Wells, Himmler comenzó a asustarse por lo que podrían hacerle los británicos una vez que corroboraran su relato. Presa del pánico, empezó a mostrar resistencia
y de repente sacó una pequeña cápsula de cianuro escondida en el interior de su mejilla. A pesar de los intentos del médico por evitarlo, Himmler aplastó la cápsula con los dientes y el veneno empezó a correr por su garganta. El jerarca nazi estuvo muerto en cuestión de minutos. Su dramática captura y posterior marcaron el trágico final de uno de los principales responsables de los atroces crímenes nazis. The once most powerful man, after Hitler, joins the army of defeated German soldiers. He is sent to a British camp for German prisoners of war, further unrecognized. Then he reveals his identity and is taken to the headquarters of the British Security Service in Lüneburg. A military doctor is to examine him. As the doctor checks his mouth, Himmler bites down on a cyanide capsule. The murderer of the century dies on May 23, 1945. His body is buried by the British near Lüneburg. The exact spot is unknown. Los primeros años de Himmler en el nazismo fueron marcados por su rápido ascenso al poder, su papel en la formación y expansión de las SS, así como por su contribución a la consolidación del aparato represivo del régimen nazi. Estos primeros pasos sentaron las bases para la participación de Himmler en las atrocidades aún más graves a medida que el Tercer Reich avanzaba. Su influencia en la implementación del Holocausto lo convierte en uno de los personajes más siniestros del siglo XX. Sin embargo, su final estuvo marcado por un accionar cobarde y mezquino. Dejó este mundo siendo un hombre que traicionó a su líder, intentando negociar su impunidad de manera desleal, y al no conseguirlo se suicidó de forma cobarde y deshonrosa. Su vergonzosa muerte simboliza el colapso del régimen nazi y la rendición final de algunos de sus líderes más notorios ante las fuerzas aliadas. Para que suceda y se termine la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que haber líderes capaces de estar a la altura de las circunstancias. Para darle fin a esta sangrienta contienda bélica fue clave la unión de tres líderes, nada más ni nada menos que de los presidentes del Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética, quienes pusieron en riesgo su vida y la de sus ciudadanos para acabar con los regímenes fascistas, principalmente de Alemania, pero también de otros como Italia. Hoy, en este nuevo video de Historia Militar, te vamos a contar sobre las muertes de los líderes que estuvieron en el bando de los aliados como Churchill, Roosevelt y Stalin, pero también de quienes estuvieron en el eje, Mussolini y Hitler. Vas a sorprenderte cuando conozcas que las condiciones de sus muertes variaron drásticamente según la obra que realizaron en vida. Apenas Alemania invadió Polonia, Inglaterra fue uno de los países que le declaró la guerra a la nación de Hitler. Quien formaba parte de la escena política del Reino Unido era nada más ni nada menos que Winston Churchill. Apenas asumió su cargo de primer ministro, en su discurso inaugural ante las cámaras de los comunes, dijo con sinceridad: "No tengo nada que ofrecerle más que sangre, sudor y lágrimas". Así, a los 66 años de edad, comandó a su nación en la lucha contra el enemigo nazi. Fue comandante en jefe del ejército, tenía control directo de la política y llevaba adelante operaciones militares. Como un líder con todas las letras, supervisó cada uno de los aspectos del esfuerzo bélico inglés. Además, sabía que era imposible vencer a un enemigo mortal como Hitler con una sola nación, por lo que no dudó en formar una alianza con Estados Unidos y la Unión Soviética, a pesar de ser un crítico feroz del régimen comunista. El enemigo era uno y si había que taparse la nariz para librarse del nazismo, lo iba a hacer sin importar su orgullo. Durante su gobierno, Churchill fue el responsable directo de algunas de las maniobras bélicas más sonadas del conflicto. Una de ellas fue el Milagro de Dunkerque. Así se bautizó a la denominada Operación Dínamo, durante la cual más de 300.000 tropas francesas, británicas, belgas
y canadienses fueron rescatadas de la invasión alemana desde las playas cercanas a Dunkerque entre el 29 de mayo y el 4 de junio de 1940. Gracias a la puesta en marcha de este operativo, se logró evacuar a 338.226 soldados, de los cuales 225.680 eran combatientes británicos. Juntando esfuerzos militares y de la sociedad civil, el milagro de Dunkerque se hizo realidad. Esta es solo una de las hazañas que Churchill llevó adelante durante la Segunda Guerra Mundial, pero es suficiente para dimensionar por qué fue una figura política tan importante en su país. El despliegue realizado para despedirlo después de su muerte da cuenta de cuánto lo quiso el pueblo inglés. Sir Winston Churchill murió el 24 de enero de 1965, a la edad de 90 años. Después del derrame cerebral que había tenido el 15 de enero, pasó sus últimos días mayormente en coma. Se sabe que sus últimas palabras fueron para su yerno Christopher Soames: "Estoy tan aburrido con todo esto". No era el primer derrame que sufría y ya no tenía paciencia para seguir. El suyo fue el primer funeral de Estado en el Reino Unido para alguien que no es miembro de la familia real. El evento duró 4 días y su organización se debía a un exhaustivo plan conocido como Operación Hope Not, ordenado por la reina Isabel II. La planificación había comenzado en 1953, cuando, transitando su segundo mandato como primer ministro, Churchill sufrió un derrame cerebral. Episodio que no le impidió vivir 12 años más, teniendo en cuenta que además pasó por otro derrame y una crítica neumonía. El evento duró 4 días y su cuerpo pasó por Westminster Hall, el palacio que alberga el Parlamento del Reino Unido, y luego fue llevado a la Catedral de San Pablo, donde se realizó el funeral. Desde allí el cuerpo fue transportado por el río Támesis hasta la estación de Waterloo. Finalmente, fue enterrado en la iglesia de San Martín. Otro de los líderes sobresalientes de este período de la historia fue Franklin D. Roosevelt, el presidente de Estados Unidos. Él estuvo al mando de su país en el momento en que, luego del ataque aéreo a Pearl Harbor, dejó de ser una nación neutral para participar del conflicto bélico formando parte del grupo de los aliados. A diferencia de Churchill, que falleció en la década del 60, este mandatario murió antes del fin de la Segunda Guerra Mundial. Tan solo meses antes de su partida, había tomado posesión para su 4º mandato como presidente, una hazaña sin precedentes que nunca se volvería a repetir en el país, por lo menos no hasta el día de hoy. Tan solo tenía 63 años, pero su salud venía cada vez más deteriorada por varias afecciones: presión arterial muy alta, insuficiencia cardíaca y posiblemente un melanoma. A este estado se le sumaba que en su infancia había tenido poliomielitis, por lo que estaba debilitado por el síndrome pospolio, es decir, vivía con una constante fatiga muscular. Hay que decir además que lo emocional también afectaba su salud, ya que por 12 años había supervisado el país, el cual atravesó la recuperación de la Gran Depresión y, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial. El 12 de abril de 1945, Roosevelt sufrió un ataque en su casa de descanso de Warm Springs. Mientras conversaba con sus amigos, se desvaneció y nunca más recuperó la conciencia. Su esposa durante 40 años, la primera dama Eleanor Roosevelt, escribió años más tarde en su biografía que, aunque fue un golpe terrible, de alguna manera no había oportunidad de pensar en ello como una pena personal, como la pérdida de un marido. Más bien era el dolor de todos aquellos estadounidenses para quienes este hombre había sido un símbolo de convicción y fortaleza. A la mañana siguiente a su fallecimiento, el cuerpo de Roosevelt fue colocado en un ataúd cubierto con una bandera y cargado en el tren presidencial para el viaje de regreso a Washington. A lo largo de la ruta, miles de personas acudieron en masa a las vías para presentar sus respetos. Imagínate el cariño a un hombre que el pueblo había elegido por 4 mandatos consecutivos. El 14 de abril se realizó un funeral en la Casa Blanca y luego Roosevelt fue transportado en tren hasta Hyde Park, el lugar que lo vio nacer. Finalmente fue enterrado según su deseo, en el jardín de rosas de su finca en Springwood. En las siguientes imágenes puedes ver cómo lo despidieron los ciudadanos de su país.
En vida, Roosevelt fue parte fundamental de los acuerdos que llevaron a que el grupo Los Aliados resulte ganador de la Segunda Guerra Mundial. Entre cientos de estrategias, la unión de él con Winston Churchill y Joseph Stalin, aunque insólita, fue algo fundamental para cambiar el curso de la historia. Te invitamos ahora a conocer la historia de Joseph Stalin, quien en un principio estuvo más cerca de Alemania que de ser parte de los aliados. En agosto de 1939, tras el fracaso para establecer una alianza anglo-franco-soviética, el país de Stalin firmó un pacto de no agresión con la Alemania nazi, acuerdo que dividió sus esferas de influencia en Europa Oriental. Este pacto permitió que la Unión Soviética recuperase algunos de los antiguos territorios del Imperio Ruso. Sin embargo, en 1941, Alemania violó el pacto al invadir la Unión Soviética con la Operación Barbarroja. Este fue el inicio del fin entre ambos países, pero también el comienzo de las relaciones de Stalin con los aliados. Esta alianza fue tan fuerte que el mandatario participó en reuniones de alto nivel, incluidas las de los tres grandes con Churchill y Roosevelt en Teherán en 1943 y Yalta en 1945. Este último encuentro dejó un registro audiovisual que es uno de los momentos más importantes de la historia mundial. Como líder de guerra, Stalin mantuvo un estrecho control sobre el ejército soviético, sobre los frentes de batalla, las reservas militares y la economía de guerra. Finalmente, el Ejército Rojo avanzó a través de Europa a partir de 1944 y capturó la capital del Tercer Reich tras la Batalla de Berlín en mayo de 1945. Al igual que los demás presidentes mencionados en el video, la muerte de este líder no pasó desapercibida. La salud de Joseph Stalin había comenzado a deteriorarse hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Tenía aterosclerosis como resultado del tabaquismo. Había padecido un derrame cerebral leve en mayo de 1945 y un ataque cardíaco severo en octubre del mismo año. Al igual que Churchill, vivió algunos años más después de aquellos sustos. Sin embargo, todo llega a su fin. Durante sus 3 últimos días de vida, Stalin mantuvo en vilo a todo su país. El 28 de febrero de 1953, el mandatario soviético y un pequeño número de su círculo íntimo estuvieron reunidos para una velada de entretenimiento y bebida. Después de que los invitados se fueron, aproximadamente a las 4 a.m. del 1 de marzo, Stalin se retiró a su habitación privada con estrictas instrucciones de no ser despertado al otro día. Pasó toda la jornada y sus empleados no escucharon ningún sonido. Hasta que alrededor de las 23 horas su ama de llaves, preocupada por él, entró cautelosamente a su habitación. Lo encontró tirado en el suelo, vestido con pantalones de pijama y una camisa. Estaba inconsciente, respiraba con dificultad y no respondía a los intentos de despertarlo. Siendo ya 2 de marzo, un grupo de expertos médicos fue convocado para examinar a Stalin. Basándose en la revisación, que reveló una presión arterial muy alta y hemiplegia del lado derecho, concluyeron que el presidente, que tenía antecedentes conocidos de hipertensión, había sufrido un derrame cerebral hemorrágico. Durante los 2 días siguientes recibió una variedad de tratamientos que, en el intento de disminuir su presión arterial, incluyeron el uso de sanguijuelas en el cuello y en la cara. Sin embargo, no importó cuánto lo hayan intentado, el estado de Stalin siguió deteriorándose y murió a las 21:50 horas del 5 de marzo de 1953. Por su fallecimiento, la Unión Soviética ofreció un funeral de Estado en Moscú el 9 de marzo. Además, se declararon 4 días de luto nacional. Como podrás observar, las 3 muertes de estos líderes estuvieron acompañadas por unas cálidas despedidas. Ya sea por sus naciones como por su pueblo, estas 3 personalidades se fueron envueltos en la gloria. En cambio, para los presidentes de Italia y Alemania, países del eje, las cosas fueron diferentes. Para empezar, ni Hitler ni Mussolini fallecieron por causas naturales. Quédate con nosotros para conocer sus vidas, pero sobre todo, sus finales. Si bien ambos compartían una misma ideología,
Sus países estaban lejos de estar en las mismas condiciones. Mussolini entendía que la paz era esencial para el bienestar de Italia y que una guerra larga podría resultar desastrosa. Sin embargo, le preocupaba que los alemanes fueran los únicos victoriosos de la Segunda Guerra Mundial. Por su clara desventaja y poco lugar para la toma de decisiones relevantes, Mussolini observó el progreso de la guerra de Hitler con amargura y alarma. Desde el principio las cosas fueron mal para Italia, y las esperanzas oportunistas de Mussolini de una rápida victoria pronto se disiparon. La situación era tan evidente que pronto el presidente de Italia se vio obligado a afrontar el hecho de que era el socio menor de la Alianza del Eje. Para el otoño de 1943, se vio reducido a ser el líder de un estado títere alemán. Además, se enfrentó al avance aliado y a un conflicto interno cada vez más violento con los partisanos. 2 años más tarde, en 1945, los aliados rompieron las últimas defensas alemanas en el norte de Italia y un levantamiento general de los partisanos se apoderó de las ciudades. La situación de Mussolini se volvió lisa y llanamente insostenible, por lo que huyó a Milán para intentar llegar a Suiza, pero sus planes rápidamente serían frustrados. Mientras la República Social Italiana se desmoronaba, Mussolini decidió huir disfrazado de soldado en un convoy alemán, pero avanzaría muy poco. A las 6:30 de la mañana del 27 de abril de 1945, fue detectado cerca de la localidad de Dongo por un grupo de partisanos comunistas. Tras un intercambio de disparos, y a pesar de que los alemanes disponían de mejor armamento, estos accedieron a negociar puesto que eran conscientes de que los guerrilleros conocían bien los pasos montañosos y además esperaban la llegada de refuerzos. Así, los partisanos permitieron la retirada de los soldados de Hitler a cambio de la entrega de todos los italianos, y fue en aquel momento que reconocieron que Mussolini estaba entre ellos. Aquella noche, el desgastado líder de Italia y su amante Clara Petacci fueron fusilados. El 28 de abril, los cadáveres fueron trasladados a Milán, sin permitir que nadie se acercara a los cuerpos. Pero el 29 fueron llevados a la Plaza Loreto, y allí el cadáver de Mussolini fue brutalmente apedreado, pateado y tiroteado por la gente. Incluso algunas personas le orinaron encima. Tras las agresiones, su cara quedó totalmente desfigurada. Para confirmar públicamente la muerte del dictador a la población, el servicio de policía compuesto por partisanos y bomberos colgó los cadáveres de Mussolini, Petacci y otros líderes fascistas cabeza abajo en el medio de la plaza. Tras el avance de los aliados y la violenta muerte de Mussolini, a la que se sumaba todo tipo de vejaciones posteriores, Hitler sabía que no le quedaba futuro. Así, mientras más avanzaban las tropas de sus enemigos, más cerca estaba de tomar una drástica decisión. La mañana del 30 de abril de 1945, Adolf Hitler comenzó su rutina de trabajo en lo profundo del búnker debajo del edificio de la Cancillería del Reich. Sin embargo, sabía que el reloj corría y que si no hacía algo pronto, los soldados soviéticos que recorrían las calles de Berlín lo encontrarían. 10 días antes de aquella mañana, el presidente alemán había salido de su escondite por el día de su cumpleaños e inspeccionó con mano temblorosa a un grupo de muchachos enviados a defender la ciudad contra el Ejército Rojo en nombre de la filosofía de superioridad racial. Pero lo que vio no le gustó. Sabía que solo un milagro podía salvarlo. El 29 de abril completó su testamento y se casó con su amante de toda la vida, Eva Braun. Antes de la hora del almuerzo, le llegó la noticia de que Benito Mussolini había sido capturado y supo los detalles de cómo había terminado su cuerpo y el de Clara Petacci. Fue consciente de que ese final innotable también podía ser el suyo y el de la mujer que amaba. Según testimonios de aquella época, se sabe que la presión de sus últimos días estaba afectando demasiado al líder alemán. Puedes escucharlo en palabras de un experto en la siguiente entrevista. Hitler was in a very fragile mental and physical state in the bunker, in which he had been living for weeks. There was no sunlight in the bunker, and Hitler began to neglect his physical appearance. Volviendo a la mañana del 30 de abril, Hitler fue informado que probablemente esa noche su gobierno se quedaría sin municiones.
por lo que los combates en Berlín finalizarían como mucho en 24 horas. Alrededor de las 13 horas, el matrimonio junto al personal de cocina y 2 secretarias almorzaron. Para las 14:30, Adolf y Eva Hitler se despidieron de sus empleados y entraron en su estudio personal. Ambos vivieron como marido y mujer tan solo 40 horas y juntos decidieron quitarse la vida tomando cianuro. Además, el dictador se pegó un tiro en la sien para apresurar su inminente final. Después de un tiempo, un ayudante entró en la antesala de las habitaciones de Hitler, donde pudo oler el humo de la pólvora y retiró los cuerpos. Hitler sabía que si sus restos seguían intactos, sus enemigos podrían hacer cualquier cosa con su recuerdo, por lo que dio claras indicaciones antes de irse. Sus cadáveres fueron llevados al jardín detrás de la Cancillería del Reich, donde los colocaron en el cráter de una bomba, los rociaron con gasolina y les prendieron fuego. Aunque fueron quemados al aire libre, según testigos presenciales, la gran cantidad de combustible aplicado entre las 16 y las 18:30 redujo los restos a algo entre huesos carbonizados y montones de ceniza que se deshacían al tacto. Con el avance de las tropas aliadas y la muerte de estos 2 fascistas, la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin. War is over. 6 years of suffering, sacrifice and death. Con el fin de esta sangrienta guerra, llegamos al final de este video. Luego del recorrido con la vida de estos 5 presidentes, puede verse que la forma en que partieron de este mundo no es más que un reflejo de la forma que obraron en vida para sus países. Si te interesa saber sobre la muerte de grandes líderes de la Segunda Guerra Mundial, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Esperamos que hayas disfrutado del video de hoy y te invitamos a nuestra próxima entrega de Historia Militar. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final.